momento lo invito a ver el resumen informativo. Esta tarde en Star TV, estudiantes acuden al CONAPRED para presentar una queja en contra de la UNICH por discriminación. Más adelante, al menos 8 bebés viven en los penales de Chiapas con inseguridad y carencias alimentarias. Además, duro golpe para los burócratas de la entidad con la reforma a la ley del ISTECH que incrementa la edad para jubilarse. Esto y más en Star TV Noticias. Este noticiero es presentado por Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar, El Arqui, Aceites y Filtros, presentan. En esta tarde de martes 11 de febrero le doy la bienvenida, es un gusto estar con ustedes transmitiendo este programa desde la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Y comenzamos con la siguiente información. Usted se habrá enterado de una de las últimas propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador y que es la de eliminar los fines de semana largos, es decir, los puentes. Esto, según él, para incentivar la memoria histórica y cívica entre las nuevas generaciones. Al respecto se han pronunciado los sectores empresariales y este pronunciamiento precisamente es en contra de esta propuesta, porque consideran que eliminar los fines de semana largo afectaría profundamente la economía de los estados y también a nivel nacional. Escuchemos. El sector turístico de Chiapas se pronunció en contra de la propuesta realizada por el Ejecutivo Federal de terminar con los fines de semana largos para incentivar la memoria histórica y cívica de las generaciones más jóvenes, porque consideraron que afectaría la economía nacional. Alfonso Cruz Niño, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, explicó que esta disposición sería un error porque el 80% del ingreso turístico se genera por mexicanos que utilizan los puentes para vacacionar. Es por este motivo que los hoteleros y toda la cadena de valor presente a nivel nacional y también aquí local nos posicionamos en contra de esta propuesta y hacemos un atento llamado a nuestras autoridades para que no prospere y se evite un golpe al turismo en México y también aquí en nuestra entidad. Los empresarios señalaron que solo al terminar el primer fin de semana largo de este año se estimó una derrama económica de 4,000 millones de pesos de acuerdo a cifras oficiales. Pues se reitera, estas fechas son utilizadas en su mayoría para vacacionar. En virtud de lo anterior, las pretendidas modificaciones podrían afectar severamente al sector turístico, además que consideramos que existen otras maneras para concientizar a nuestros niños y niños y jóvenes sobre los hechos históricos que motivan a estos días de asueto, y creemos que la eliminación de los fines de semana largo no es una medida que garantice el objetivo buscado y que por el contrario generaría un grave perjuicio a la economía de nuestro país. Por su parte, María del Carmen Ponce Robles, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes Filial Chiapas, informó que han comenzado con el diseño de nuevos productos y servicios que combinen, por una parte, el recreo de los visitantes y por otra también la memoria cívica. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. En otra información, Juana López Gómez es una mujer indígena, una mujer pobre del municipio de San Juan Cancuc, quien acudió a la Fiscalía de Distrito Altos a denunciar precisamente al presidente municipal de esta localidad de San Juan Cancuc. Se trata del alcalde José López López, se llama el alcalde, y bueno, ¿de qué lo acusa? Le acusa de haberla despojado de un terreno donde vivía con sus 4 pequeños hijos. Ella asegura que llegaron policías municipales a este predio ejidal que compró junto a su esposo y bueno, la despojaron, sacaron sus cosas a la calle y ahora vive en una casa improvisada. Se trata, asegura, de una injusticia y bueno, está respaldada por su abogado, quien nos comenta lo sucedido. La ciudadana Juana López Gómez denunció que el presidente municipal de San Juan Cancuc, José López López, la despojó con uso de violencia de un predio ejidal donde vivía con sus 4 hijos.
Su abogado, Julio César Guzmán Hernández, detalló que el alcalde utilizó a su hermano Manuel López López como prestanombres para realizar una compraventa fraudulenta luego de la desaparición del esposo de Juana, quien migró al norte del país en busca de generar ingresos para su familia. Ella quedó en una situación vulnerable con 4 hijos y en la actualidad el predio donde ella vivía fue desalojado con policías municipales y con la compañía del hermano del presidente municipal. Desalojaron las cosas que tenía y le pusieron malla, y pues esa es una de las arbitrariedades o las violaciones de derechos humanos que comete el presidente municipal de San Juan Cancuc, de nombre José López López. En el desalojo, explicó Guzmán Hernández, participaron policías municipales, quienes en presencia del hermano del presidente municipal echaron las pertenencias de Juana a la calle. Exactamente, este presidente municipal compra los terrenos no a nombre propio, sino a través de su hermano, que él es el que le presta el nombre, y él compró el terreno y él aparece en una de las fotografías y los videos que se grabaron en el momento de desalojo. Aparece la policía municipal de San Juan Cancuc, en el que se ve claramente cómo están enmallando el terreno y cómo están sacando las cosas de la señora y la están desalojando de su propiedad. Por estos hechos que constituyen una violación a los derechos humanos, se presentó una denuncia en la Fiscalía de Distrito Altos en contra de Juan López López, y mientras tanto Juana y sus 4 hijos viven en una vivienda improvisada. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Esta no es la primera denuncia en contra del presidente municipal de San Juan Cancuc, José López López, no la primera hecha por una mujer. Ahora se trata del caso de Juana, quien fue despojada de este terreno por el presidente municipal, pero ayer le presentamos la entrevista de Marta López Santis. El caso de Marta López Santis se trata de un caso de violencia política por razón de género, y es que ella fue electa en 2018 como síndica del municipio de San Juan Cancuc, pero como en muchos otros casos, en muchos otros municipios indígenas, no le dejan ejercer el cargo. El presidente municipal ni siquiera la invita a las sesiones. Es por eso, como le comentamos ayer, Marta López Santis ha acudido ante las instancias, ante los tribunales federales, ya llegó ante la Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este tribunal, esta sala regional, ya resolvió a favor de Marta López Santis, ordenó su inmediata restitución en el cargo, pero ¿qué cree? El presidente municipal sigue montado en su mula y no le permite ingresar a las sesiones, no le permite desempeñarse en este cargo público, en este cargo por elección popular. Ahí están las denuncias en contra del presidente municipal, estas 2 denuncias presentadas por mujeres, esto en uno de los municipios indígenas de Chiapas. Y bueno, en otro caso grave en materia de derechos humanos, le comento que en los centros penitenciarios de Chiapas, en los centros de reinserción social de la entidad, viven al menos 8 bebés y 2 niños. Así lo señaló la Fundación Unidas por la Sangre. Esta fundación, la presidenta de esta fundación, Jacibi Gómez, realizó hoy una rueda de prensa donde señaló que el gobierno del estado no brinda ningún apoyo para estas mujeres. Se trata de más de 100 mujeres que viven en estos centros penitenciarios, que están enfrentando un proceso penal, y bueno, hay 8 bebés, 2 niños más, que no tienen las condiciones de seguridad, que no viven tampoco, que no tienen lo suficiente para poder desarrollarse plenamente, esto en materia alimentaria. Lo único que reciben estas mujeres como apoyo es lo que les llevan las organizaciones civiles, pero nada más, no hay ningún apoyo del gobierno del estado. Y de esto nos cuenta precisamente Jacibi Gómez, del estado en que se encuentran, del estado en que viven estos menores de edad. En los centros de reinserción social de Chiapas viven 8 bebés que nacieron durante el periodo en que se incrementó considerablemente la población de mujeres recluidas como resultado de los operativos de desalojo de predios que ha realizado la Fiscalía General del Estado en el último año. Jacibi Gómez, presidenta de la Fundación Unidas por la Sangre,
advirtió que se trata de una situación preocupante porque estas madres no tienen la posibilidad de cubrir adecuadamente las necesidades de sus hijos en cuanto a la salud y la alimentación. En el caso de los bebés es bastante preocupante porque una mujer compañera de ahí nos comentaba que antes estaban divididas las celdas para mamás y las celdas de mujeres sin hijos. Entonces, ahorita están revueltas y ellas me decían el descontento que tienen o la preocupación que tienen porque fuman, escuchan pues palabras obscenas. Entonces, antes había un área especial para las mamás donde pues, se suponía que se cuidaba todo ese tipo de cosas. El apoyo que esta fundación brinda a las mujeres recluidas es limitado y proviene de organizaciones civiles, explicó Gómez, una tarea en la que el gobierno del estado no ha colaborado ni siquiera con información sobre planificación familiar, el suministro de anticonceptivos o productos para los niños. Nos encontramos con una situación bastante grave porque hay 8 bebés y 2 niños que ya están un poco más grandecitos de edad, que son aproximadamente de 2 a 3 años. Como bien sabemos, la ley permite que pueden estar hasta los 4 años de edad, por lo tanto esos 2 niños ya están próximos a salir y uno se va a un albergue, que es una situación muy dura, ¿verdad?, para ellos. No tiene familiares y pues se va a un albergue. Jacibi Gómez detalló que cuando los pequeños cumplen 4 años de edad, deben ser separados de sus madres porque así lo determina la ley. Generalmente son entregados a familiares, pero cuando no hay ninguno, su destino son los albergues. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Y mire, quiero comentarle algo. En este momento se está desarrollando una sesión extraordinaria en el Congreso del Estado y mire, quiero comentarle que se armó el merequetengue. En este momento declararon una pausa en esta sesión porque los diputados no se ponen de acuerdo. Algunos diputados como Mario Santis, el diputado indígena del PRI, Luz María Palacios Farrera, también del PRI, y Olga Espinosa Morales subieron a la tribuna para pronunciarse en contra de una reforma a la ley del ISTECH. Si usted es trabajador al servicio del Estado, si usted tiene un familiar, un amigo, burócrata, seguramente esto le interesa porque esta iniciativa que se está discutiendo en el Pleno del Congreso del Estado pretende aumentar la edad de 52 a 60 años de edad para acceder a una pensión. Esto realmente es preocupante, señalaron diputados como Mario Santis, como Olga Espinosa Morales, como Luz María Palacios Farrera, porque ya son 8 años más que tendrían que trabajar los beneficiarios del ISTECH para poder acceder al fondo de pensiones. Esto bajo el argumento, escuche usted, de que la esperanza de vida de la población en México ha incrementado en las últimas décadas, de acuerdo al INEGI. Es decir, como ahora los mexicanos vivimos más, ya tenemos una esperanza de vida más alta, pues hay que trabajar más, ¿por qué no? Y es lo que propone esta reforma a la ley del ISTECH, que ya las personas para poder alcanzar o acceder a una pensión trabajen 8 años más. La edad mínima para acceder al sistema de pensiones será de 60 años y no de 52, es lo que propone la reforma. Y bueno, también algunos diputados se pronunciaron en contra porque el decreto también propone aumentar gradualmente cuotas y aportaciones para el fondo de pensiones, iniciando con el 3% actual a partir de 2022, hasta llegar al 13% en 2031. Esto es casi 300% más solo en 10 años. Asimismo, se modificó o se pretende modificar, mejor dicho, el salario regulador en perjuicio de los servidores públicos del estado de Chiapas que ingresen luego de la entrada en vigor de esta ley, además de que se aumentaría también las cuotas y aportaciones por prestaciones económicas y servicios de salud. Esta reforma que están discutiendo en este momento en el Congreso del Estado, razón por la cual se hizo una pausa porque no se ponen de acuerdo los legisladores, y mire qué raro porque casi todo lo votan por unanimidad y a favor.
sobre todo tratándose de iniciativas que provienen del Ejecutivo, del gobernador del estado. Siempre pasan planchaditas, pero en esta ocasión sí se armó el debate, sí hay opiniones encontradas, opiniones contrarias. Y bueno, entre los argumentos también en contra que presentaron algunos diputados del PRD, Olga Luz Espinosa, les recuerdo, y algunos diputados priistas, es que también, además de modificarse el salario regulador en perjuicio de los trabajadores, también se incrementarían los porcentajes en cuanto a las cuotas y aportaciones por prestaciones económicas y servicios de salud. De esto va esta reforma a la ley del ISTECH, que sin duda afectaría a todos los trabajadores. Mario Santis, el diputado indígena del PRI, señaló que las modificaciones legales que realice la 67 legislatura nunca deberían ser en detrimento de las luchas, de los derechos de los trabajadores, resultado de luchas históricas por derechos laborales. Y bueno, lo que dice esta ley es todo lo contrario. Se aumenta, sobre todo es lo que llama la atención, se aumenta la edad para que una persona pueda alcanzar la jubilación y por lo tanto el pago por una pensión de 52 a 60 años. Ahí está la controversia. En este momento está la sesión extraordinaria en una pausa, esta sesión de la 67 legislatura. A favor subió, llama la atención, el diputado Marcelo Toledo Cruz, el presidente de la Junta de Coordinación Política, y mire qué argumento. Él no se fue al fondo de esta ley, a las motivaciones, a la justificación, no dio ningún argumento de por qué su voto iba a favor. Lo único que dijo es que él tiene el deber moral de aprobar a favor las iniciativas que vengan del Ejecutivo. Esto supongo que es porque los dos provienen del partido Morena. De verdad que es inédito, es de las pocas veces, puedo decir, que en el Congreso del Estado se da un debate, porque de plano todas las iniciativas que provienen del gobernador, y no solo hablo de esta administración, sino de administraciones anteriores, todas las iniciativas generalmente son votadas por unanimidad. Qué bueno, por una parte, que se armó el debate, porque no se trata de cualquier cosa, sino de los derechos laborales de los trabajadores. Y bueno, pasando a otro tema, vamos a informarles posteriormente qué ocurre con esta reforma que pretenden hacerle a la ley del ISTECH. Y bueno, pasando a otro tema, usted sabe que desde hace 6 días, al menos 14 jóvenes están en un plantón instalados afuera de las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, exigiendo el ingreso a la Universidad Intercultural de Chiapas, a la que acusan de discriminación, esto en el proceso de selección de aspirantes para entrar a la carrera de médico cirujano. Y bueno, quiero comentarle que hoy Diego Cadenas Gordillo es director del Centro de Derechos Humanos CUNTIC, que respalda esta lucha, la lucha de los estudiantes, informó que ya presentaron una queja ante el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, el CONAPRED, esto en contra de la UNICH y del rector Jorge Luis Suárez Macías. Presentaron este amparo en favor de los aspirantes de la UNICH, cuyos derechos fueron vulnerados en un dudoso procedimiento de admisión a la mencionada institución educativa. Ahí están los documentos, ahí está el acuse de recibo de esta queja presentada ante el CONAPRED para exigir la protección de los derechos de al menos 14 jóvenes que resultaron rechazados de un proceso de selección que tachan de amañado, que tachan de que está plagado de corrupción. Ellos aseguran que que obtuvieron calificaciones aprobatorias, que se posicionaron en los primeros lugares en cuanto a resultados durante el examen Ceneval y también en el proceso preuniversitario, pero luego son sometidos a una entrevista por integrantes de un comité evaluador. Y bueno, es ahí donde los rechazan, no saben bien a bien cuáles son los criterios para hacer esta entrevista, y ahí les dicen que no van ellos. Y en los lugares, en los 80 espacios que dieron para ingresar a la carrera de médico cirujano, pues ¿cómo la ve usted? Que colocaron a jóvenes, le dieron entrada a jóvenes que en las evaluaciones quedaron en el lugar 100 y tanto, 105, y bueno, ellos que quedaron en los primeros 80 lugares simplemente quedaron fuera.
Y esto es el reclamo de estos jóvenes que están respaldados por el Centro de Derechos Humanos CUNTIC. Diego Cadenas Gordillo ha estado con ellos en este plantón y ha advertido que podría llevar este caso incluso ante instancias internacionales, y no se sabe el por qué después de estas denuncias que iniciaron con la queja presentada precisamente por el joven proveniente del municipio de Chenaló, Fabián Santis Arias, que por cierto ya ingresó a la carrera de médico cirujano después de una lucha de 15 días. No se sabe por qué todavía está ocupando el cargo de rector el señor Suart Macías, Jorge Luis Suart Macías, después de todas estas denuncias gravísimas por racismo y discriminación. En fin, con esto nos vamos a un corte comercial, pero regresamos, tenemos más información para usted. Todo lo que buscas de un bar lo encuentras en Jagger. Ven y disfruta de nuestra barra nacional, barra internacional, snacks y música en vivo todos los jueves, viernes y sábados. Tenemos el mejor ambiente para ti y todos los viernes son de tributos a tus bandas favoritas. Visítanos, 16 Poniente Norte 125, planta alta, Colonia Las Arboledas. Jagger, Rock Sport, terraza y bar. Y gracias por continuar con nosotros hablando de instituciones públicas de salud con carencias. Bueno, mucho se ha dicho del reclamo que hay a nivel nacional por la falta de medicamentos, sobre todo para pacientes con cáncer. Y en este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lavó las manos, como siempre, se curó en salud y señaló que este desabasto no se debe a que se disminuyó el presupuesto para este rubro, sino a una falta de coordinación entre los intermediarios. López-Gatell asevera en la mañanera que el desabasto de medicamentos fue por los intermediarios. En la mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se dio a conocer en palabras de Hugo López-Gatell que el desabasto de medicamentos no tiene nada que ver con el reporte presupuestal, sino que la fuga de este es desde los intermediarios, que no surtían en tiempo y forma conforme al protocolo de salud. En una visita muy esclarecedora pudieron hablar sobre los trabajos, sobre lo que ocurría con el instituto. Había falta de medicamentos en el punto de atención, de material de curación. No es por falta de presupuesto, falta de medicamentos e insumos. El dinero existe, no es por indisposición del gobierno, sino que tiene contratos con intermediarios, aseveró. Informó para Star TV Noticias Roberto La Parra. Y le comento que en Guanajuato hubo un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y civiles armados. Enfrentamiento entre Guardia Nacional y civiles armados en el municipio de Jerécuaro, Guanajuato. El móvil del ataque hasta ahora se desconoce, ya que se reportó gracias a una llamada de emergencia que la Guardia Nacional se enfrentó a balazos con un grupo de civiles armados, esto en Guanajuato, en donde fueron asegurados diferentes armas de fuego y varios cartuchos útiles que no se utilizaron en este enfrentamiento. Según el reporte, aseveran que los hechos ocurrieron tras un patrullaje en el panteón municipal de esta entidad, en donde vieron sospechosas 4 cuatrimotos y 2 motocicletas, tripuladas por civiles fuertemente armados. Estas personas, al ver que los elementos de seguridad se acercaban de manera instantánea, agredieron con disparos. Los elementos de la Guardia Nacional repelieron este ataque. La confrontación duró unos minutos y los agresores huyeron con rumbo desconocido. Informó para Star TV Noticias Roberto La Parra.
Le comentaba hace unos momentos de una reforma a la ley del ISTECH que se estaría discutiendo en el Congreso del Estado, pues ya la votaron los legisladores, los diputados de esta legislatura. Esta iniciativa de ley fue enviada por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y bueno, algunos legisladores señalaron que menoscaba los derechos de los trabajadores al servicio del Estado. Y bueno, después de una pausa para discutir en qué sentido votarían esta reforma, fue aprobada por mayoría de votos. Hay 7 votos en contra y bueno, le comento que son 25 votos a favor, 7 en contra. De esta manera fue aprobada esta reforma a la ley general del ISTECH y bueno, ya incrementa automáticamente la edad para acceder a una jubilación. Ya no es de 52 años, sino de 60. Si usted es burócrata, si trabaja en administración pública y no cumple los 60 años después de la entrada en vigor de esta ley, pues simplemente no va a poder acceder a la jubilación. Además, disminuye el monto total de la pensión e incrementa el porcentaje de cuotas y aportaciones para acceder a préstamos y también para acceder a servicios de salud. Esto bajo el argumento de que el ISTECH necesitaba un respiro económico, una viabilidad económica y bueno, ¿por qué no? Hay que sacarla de la bolsa de los trabajadores, hay que sacarla del trabajo de los empleados del sector público. Y ahí está esta reforma que fue aprobada por mayoría de votos, como ya se lo habíamos comentado, esto en una sesión extraordinaria del Congreso del Estado. De esta forma concluyó este tema la 67 legislatura. Ahora vamos a ver las noticias más importantes de los estados vecinos. Es hora de irnos con las noticias de los estados vecinos. Rehabilitación de escuelas muy pronto en Campeche. La prioridad para esta administración es la educación. Uno de los pilares para este apoyo es el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche. Esta institución aportará la cantidad de 170 millones de pesos para rehabilitar 140 planteles de la geografía estatal. Así lo aseveró en una rueda de prensa la titular de la dependencia, Rosina Sarriabe Lugo, ya que gracias a esto no hubo ningún recorte presupuestal que afectara de manera directa este recurso destinado para la educación. Además, en Veracruz la ola de inseguridad a tope. Hipólito Reyes Larios, arzobispo de Jalapa, Veracruz, hace un llamado a las instancias correspondientes de seguridad a que pare con esta violencia sin control en este estado, en donde los asaltos a los cuentavientes es cada vez más seguido. Se registran robos a diario, hay personas que sufren asaltos, incluso en los propios bancos les quitan el dinero. Entonces es para pensar en qué mundo estamos, que hay puro robo, violencia y codicia, manifestó. En otra información, en Tabasco descubren otro yacimiento de petróleo. Enhorabuena, en Tabasco hacen otro hallazgo muy importante en el rubro de los hidrocarburos, ya que se dio a conocer el descubrimiento de un mega yacimiento de petróleo en el campo Cuesqui de Huimanguillo. El total de reservas de petróleo es de 700 millones de barriles de petróleo. Esto es lo que dieron a conocer en una rueda de prensa tras este hallazgo. Mérida, su prioridad la seguridad para los habitantes. Cada día la inseguridad en diferentes estados del país va a la alza. Es así que diferentes órdenes de gobierno están haciendo algo al respecto. En Mérida están equipando con tecnología y fortaleciendo sus elementos y secretarías. En el tema de la seguridad, con sus propias palabras, el jefe de la policía aseveró que Yucatán seguro, que ustedes conocen muy bien. Y como dije, la seguridad de Yucatán no es producto de la casualidad. Esto fue lo más importante que ha acontecido en las últimas horas en los estados vecinos. Con información para Star TV Noticias, Roberto La Parra. Y ahora vamos a las noticias internacionales. Acá en Star TV Noticias te informamos de lo que acontece en el mundo de noticias internacionales. Coronavirus de Wuhan ya es considerada como epidemia mundial, más de 1000 muertos.
La cifra actual de muertos por el coronavirus de Wuhan, China, es de 1011. En todo el país en esta semana se dio a conocer que hay 103 nuevos casos positivos. Cabe mencionar que este brote epidemiológico surgió en el 2019. Las causas aún son desconocidas. Además, asevera Donald Trump que el coronavirus desaparecerá gracias al calor. Este jueves pasado, en una rueda de prensa, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con sus propias palabras expresó que el coronavirus va a desaparecer en abril, después del invierno boreal, gracias al calor. Como ya dije, para abril o durante el mes de abril, el calor habitualmente mata este tipo de virus, afirmó el mandatario. Tiroteo en Walmart en Arkansas, Estados Unidos, deja como saldo un muerto. El tema de la violencia por armas de fuego en Estados Unidos no es algo nuevo. Esta vez ocurrió un atentado en un Walmart en Arkansas. Sucedió este lunes pasado y dejó como saldo a 2 policías heridos y un hombre muerto. El suceso ocurrió en Forest City, a unos 70 kilómetros al oeste de Memphis, Estados Unidos. Ahora estás bien informado minuto a minuto sobre la información del mundo. Con información para Star TV Noticias, Roberto La Parra. Gracias por su tiempo y su compañía. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde, pero antes no se pierda nuestra tercera emisión con mi compañera Alondra Campero. Muy buenas tardes y buen provecho. Este noticiero fue presentado por Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar. El Arqui, Aceites y Filtros. Presentaron